Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nos acompaña en esta ocasión José Luis Castro de Paz, que ha sido también el último protagonista del Foro La Región, en el que se ha hablado sobre las huellas republicanas en el cine de posguerra. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Vamos a abordar cómo el cine reflejó y moldeó la memoria histórica de esta época franquista y también cómo afectó eso a la sociedad del momento y a la de hoy en día. Bueno, es una pregunta complejísima en relación con lo que la conferencia contó. A ver, la conferencia trataba de explicar que, a diferencia de lo que durante muchísimos años se explicó y se transmitió generación en generación y se analizó incluso en los primeros años en los que el cine fue enseñanza universitaria, el cine franquista no supuso un borrado absoluto, ni mucho menos absoluto, de lo que el cine había sido o comenzaba a ser durante los años 30. El cine español había tenido muchos problemas de formación, había sido muy débil industrialmente. En los años 20, 10 era un cine muy atrasado en relación con otras naciones europeas, pero la República no solo por el nuevo sistema político, sino por la coincidencia de que después de una crisis enorme que supuso el paso al sonoro, si el cine era mudo, era débil, la llegada al sonoro casi hundió la industria porque no había dinero para hacer equipamiento y tal. Pero una vez que eso se solventó, comenzó a hacerse un cine que conectaba con el público popular. Tuvimos nuestras primeras estrellas reales, estrellas que además empezaban a exportarse con éxito a Latinoamérica, que era nuestro mercado natural por cuestiones idiomáticas. Imperio de Argentina, Angelillo, películas como La hermana San Sulpicio, como Nobleza Baturra, como la versión republicana dirigida por Benito Perojo de La verbena de la paloma. Y eran películas que se basaban en la tradición escénica del sainete teatral. Esas obras, muchas de el más famoso sainetero es el alicantino, pero bueno, madrileñista Carlos Arniches, que escribió obras que pues se centraba en los barrios populares madrileños, que aunque había una pareja protagonista, había mucha gente que participaba de los problemas cotidianos de un barrio humilde, pues el vendedor, el guardia de tráfico, la limpiadora, todos, era una obra coral, en espacios naturales, compartían sus problemas. Eso era muy famoso en España desde el siglo XVIII, desde los sainetes de Ramón de la Cruz, en las pequeñas zarzuelas del género chico, todo era ese tipo. Eso es lo que se llevó al cine. Y empezó a traer, insisto, un éxito arrollador. La historia del cine español tendió a señalar que el cine franquista había acabado radicalmente con eso y había ofrecido al público un cine histórico de cartón piedra, un cine de propaganda. Bueno, la verdad es que el franquismo en cierta manera lo intentó. Intentó poner en pie un cine que contara las grandes hazañas del Imperio Español, un cine que explicara los motivos y las razones y la grandeza de la victoria bélica, y intentó eliminar toda huella de ese espectáculo popular poblado de gentes humildes, de barrenderos, de mancebos humildes de los barrios populares, pero no pudo porque el público que veía las películas era el mismo de antes y los directores eran los mismos también, y aunque puso muchas cortapisas, algunos directores se empeñaron en continuar con más o menos problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, Edgar Neville, que ya había dirigido en la República una novela del escritor muy popular, también del escritor colombiano Venceslao Fernández Flórez, El malvado Carabel, que incluso se le llegó a acusar de cómo es posible que después de ir a las trincheras se siga haciendo este cine, esta cochambre frente populista. Pero eso se mantuvo más o menos con dificultades, con cortapisas censoras. Y eso por una parte, y eso va a ser clave para entender porque el mejor cine español de los años 50, el que empieza a hacer Berlanga y otros cineastas, pues tiene mucho que ver con esa tradición popular que proviene del sainete, del género chico, etcétera, etcétera. Frente a lo que se cree, a Franco no le gustaba nada el cine folclórico, porque la gente que le había ayudado en la guerra abominaba de esa tradición popular. Decía, ¿pero qué me hacemos cine para que esa cochambre esté en la cámara? Para que haya gitanos protagonistas, no, queremos un cine español. Bueno, esto, por una parte,
fue un problema gravísimo para algunos directores, pero ese cine se mantuvo y existen películas que en la conferencia he señalado relevantes. Por otra parte, las películas folclóricas son poquísimas, no solo las sainetescas, sino las folclóricas en general. Hay veintitantas, de 422, y tampoco hay mucho cine propagandístico, entre otras cosas, porque los franquistas no eran un bloque unido, había muchos franquismos enfrentados entre sí. Hay dos películas del mismo año, una escrita por Franco que se llama Raza y otra que se llama Rojo y Negro, falangista, que son contradictorias. Franco prohíbe directamente Rojo y Negro, es decir, y tampoco hay muchas películas históricas, es decir, que lo que se nos ha contado de que el cine español de los años 40 truncó la historia del cine español, la transformó por completo, no es absolutamente cierto. Es más sensato pensar que pese a todas las dificultades, algunos autores consiguieron continuar esas líneas creativas profundamente populares y fue a partir de ellas, a partir de las que el cine español creó su propia modernidad. Es decir, el mejor cine de Berlanga, de Fernán Gómez, de Marco Ferrer y de otros directores de los 60, son una especie de modulación progresivamente enfadada con la sociedad que les toca vivir de esos materiales populares. Aunque el régimen, de manera bastante inteligente, intentó crear una modernidad importada de fuera que tocaba mucho menos con el público, pero nuestro cine español, el que la gente reconoce que fue macha. Claro, ¿qué ocurrió? Que la gente que tenía 30 o 40 años en los años 50 no vio esto con claridad, se negó a aceptar que el cine franquista pudiera ofrecer ciertos elementos que sobrevivían de tradiciones que no eran franquistas y tendió a abominar de todo, es decir, tendió a decir el cine español del franquismo no vale absolutamente para nada. Entonces, y esto generó esta idea de, yo recuerdo a mi padre, de una españolada, vamos a cambiar, no había era una especie de desprecio global que los historiadores más jóvenes, cuando murió Franco yo tenía 10 años, no hemos sufrido la dictadura, lo hemos visto con unos ojos menos prejuiciados y hemos conseguido detectar tradiciones culturales muy importantes que se mantuvieron y que han conformado la historia del cine español en buena medida casi hasta la actualidad. Estas huellas republicanas en todo tipo de filmes son huellas que en el momento se detectaban o que podemos ver a posteriori esas críticas. A ver, tanto se detectaba que por ejemplo, Edgar Neville, que era un hombre que en 1903, Edgar Neville es el gran director español, que también era dramaturgo, comediógrafo, era uno de los fundadores de la Codorniz. Él debuta en el cine en el año 34 con una película inspirada en una novela muy popular del escritor coruñés Pedro Fernández Flores, una novela muy crítica, que es Navado Craven. En el 35 hace una adaptación de Arniches. Él en el año 34 es de izquierda republicana, del partido de Azaña, pero como tanta otra gente que tiene miedo a la sublevación roja o a la revolución roja, acaba, y además él es aristócrata, apoya al franquismo, pero esa tradición republicana, él quiere seguir haciendo el mismo cine que hacía la República. Y hay revistas las revistas de cine que se publican en los años 40, como por ejemplo Primer Plano, que es una revista muy próxima a la oficialidad del franquismo, hace una editorial advirtiendo a Edgar Neville que no hemos ido a la guerra para que usted siga haciendo esa mierda, literalmente, esa basura frente populista. Y él dice que va a seguir haciendo lo que crea porque el sainete español no es republicano, sino que es el venero de la tradición del pueblo español desde siglos atrás. Y 3 películas, estoy pensando en El crimen de la calle de Bordadores, en Domingo de Carnaval, pues son películas pues, que se sitúan en una tradición que proviene de atrás. Es decir, no es que sean huellas republicanas, son huellas que provienen de la tradición del sentir popular, que proviene del siglo XVII, de los entremeses del XVIII y del XIX, y que el Franco quiso, pero no pudo. Evidentemente hay muchas películas en los años 50, es decir, que sí, que son menos conflictivas, que las censuraban, pero en cierta manera las tradiciones más profundas, más densas de la cultura popular española se mantuvieron y de hecho las películas como El Verdugo o como Plácido o posteriores o incluso como La escopeta nacional de Berlanga, por poner Berlanga como ejemplo, son películas que no se entenderían sin el cine republicano. Es más, todavía más sorprendente, la gente que crea
en 1947, en pleno franquismo, la Escuela Oficial de Cine, en la que se van a formar Víctor Erice, Carlos Saura, todos los grandes directores de los años 70 y 80 y 90, son gente que ya estaba pensando en hacer esa escuela en la República y que habían sido críticos en revistas de izquierda, progresistas, que muchos de ellos después, como dice en mi tierra, o medio libre, algunos se pasaron a Falange, pero que es la misma tradición. Es decir, no se trata de decir que el cine franquista fue, no. Los historiadores tratamos de estudiar las películas no como la crítica dice la película es buena o mala. ¿Por qué las películas eran como eran? ¿Qué se trató de hacer? ¿De dónde venían los elementos que las constituían? ¿A qué tipo de público se dirigían? Esto es lo que tenemos y lo que vamos a ver, yo ya ahora tengo 70 años, pero en el año 95 decía la conferencia, cuando yo estaba empezando a dar clase e investigar cine español, precisamente aquí, en la Facultad de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Vigo en Ourense, todavía faltaba alguien que hubiese tomado en cuenta todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque los historiadores franquistas, es decir, los historiadores que se habían formado, incluso que eran ideológicamente franquistas del cine, no habían dicho jamás nada del cine republicano. Es como si se hubiera borrado del mapa. Y toda la gente joven que empezó a estudiar cine, a hacer crítica e historia de cine, y que eran progresistas, aunque más o menos de tapadillos durante el régimen, tampoco querían saber nada del cine de los años 40 y 50. Entonces, que entre los dos consiguieron que nada se estudiara con una cierta coherencia. Y poco a poco, desde el año 95 y de estos 30 o 40 años, que coincide más o menos con el inicio de mi actividad docente investigadora por generación, pues hemos conseguido pues mostrar que el cine español no era aquello que decía, no era tan excéntrico, ni tan banal, ni tan zafio, y que había operaciones intelectuales, artísticas, culturales de gran pozo que constituyen una de las herencias más relevantes de la cultura española del siglo XX, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más. Nos vemos en el siguiente y recuerden que para profundizar en este tema lo pueden hacer a través de la página web de la región en donde podrán ver el foro completo. Gracias.